siempre. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lleva por título Un buen ministro de Jesucristo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Demos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ten cuidado de ti mismo. ¿Quién es el que hablaba estas palabras? Pablo. Pablo aconsejaba a Timoteo en este capítulo, en este libro, que él tuviese cuidado de sí mismo. En la traducción hebrea, la escritura dice, pon atención a ti mismo. ¿Y por qué Pablo le hablaba al joven Timoteo estas mismas palabras? Porque Pablo, él había muerto a sí mismo. Él ya había tenido luchas con él mismo, y uno lo puede leer en Romanos 7. Él sabía que el mayor enemigo era la carne misma, que el mayor enemigo somos nosotros mismos. El mismo Pablo que pudo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si es que pudo decir eso, es que él pudo vivir el negarse a sí mismo, el negar todo deseo fuera de la voluntad de Dios, el negar todo plan de él mismo para vivir bajo la voluntad de Dios. Pablo mismo es el que, cuando uno lee el libro de Filipenses capítulo 3, ¿él qué fue lo que dijo? Cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hablamos de un hombre, de un varón de Dios lleno del Espíritu Santo, que le hablaba al joven Timoteo y le decía, préstate atención, porque el mismo Pablo, se prestó atención a sí mismo. Y él caminó bajo la voluntad de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Cuando uno lee las epístolas, uno puede decir, si el Señor quiere, podemos leer cuando Él decía, iré. Y saben que para que eso se produzca en nosotros, tiene que haber temor de Dios. Porque es que Pablo le hablaba al joven Timoteo, ten cuidado de ti mismo, pon atención de ti mismo. ¿Por qué es que se lo decía? Nosotros sabemos, como hijos de Dios, cuando llegamos a los caminos de Dios, que tenemos diferentes luchas y enfrentamos a diferentes enemigos, por así decirlo. Cuando uno lee el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, la Biblia dice en el nombre de Jesucristo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, como hijos de Dios tenemos que enfrentar a estos enemigos. En medio de lo que uno dice de las tinieblas, sabemos que está el enemigo, el diablo, las huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Y por eso es que la palabra nos habla en Efesios 6:10 de la armadura de Dios, y como hijos de Dios tenemos que estar ceñidos de esa armadura. Pero no solamente como hijos de Dios tenemos aquellos enemigos de las tinieblas que uno continuamente no tenemos que desestimar todo aquello,
También tenemos otro enemigo que es el mundo, las influencias impías, donde los sentidos se contaminan. La Biblia dice allí en 1 capítulo 2, en el nombre de Jesucristo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aquí van dos enemigos, pero hay un enemigo mayor, que en realidad es el que más nosotros tenemos que prestarle atención, y no es el diablo. El mayor enemigo de nosotros mismos somos nosotros. Es esta carne pecaminosa, porque nuestra carne carga con una genética de pecado. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, si usted lo escudriña, dice: en el nombre de Jesucristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta carne siempre va a querer ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ante estos tres enemigos, las tinieblas, el mundo y la carne, el mayor enemigo somos nosotros mismos. Porque es realmente increíble cuando podemos ver que nos podemos autodestruir sin necesidad de que el enemigo nos destruya. Tan solamente un pensamiento, una emoción o un sentimiento en nosotros mismos puede arruinarlo todo. A veces no hay necesidad de que nadie nos ataque, porque la mayor batalla es lo que hay dentro de nosotros. ¿Se ha dado cuenta? A veces no es que alguien de afuera venga y le diga algo a usted o a mí. Mayor es nuestros pensamientos, que van carcomiendo por dentro. Sentimientos tan fuertes en el corazón, en el alma, tan arraigados, van destruyendo de adentro hacia afuera. Prestemos atención, de adentro hacia afuera. Por eso tantas enfermedades. Cuando hay algo que el cuerpo está aconteciendo, es que dentro hay algo desordenado. Dentro de nosotros está pasando algo. El cuerpo lo está mostrando y revelando, pero eso implica que dentro de nosotros, y no hablo de los órganos, hablo de nuestro corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y es algo impresionante el poder entender de que no hay necesidad que el enemigo haga algo, porque muchas veces somos nosotros los que nos estamos autodestruyendo. Nos lastimamos a nosotros mismos. El orgullo, la necedad, la insensatez y cuántas otras cosas más van destruyendo una vida. Quizá por las heridas no sanadas, amarguras, quejas y cuántas otras cosas más. ¿Saben qué pasa con aquello? Con todas esas actitudes que se demuestran por lo que está en el corazón. Por esas actitudes es que se le da derecho a los espíritus inmundos. Es algo
que realmente le tenemos que prestar atención, porque por nuestras propias actitudes, además de que con tanto enojo, queja, negatividad, ya esta carne tiene todo derecho en la vida de la persona, el enemigo no desaprovecha. Y allí está acusando al Hijo de Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Por nuestras actitudes. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a hacer algo? Porque primero lo pensamos. Y es tanto el pensamiento que se genera en una emoción, en un sentimiento, que nos lleva a actuar. Antes de usted y mi persona hacer algo, lo pensamos primero. Lo sentimos. Estuvo en el corazón. Piénselo, pensémoslo en esta noche juntos. Cuando usted toma una decisión, es lo que acata, lo que ya usted lo tiene en la mente. Y aunque vengan muchas personas a usted a decirle, no, pero no te conviene, no lo hagas. Cuando ya está tan arraigada ese pensamiento que ya está en el corazón, en un sentimiento tan fuerte, ya lo quiere hacer. Y esa es la causa y el motivo de que muchas veces tropezamos, de tantos fracasos también, por nosotros mismos. Porque hay luchas muy fuertes internas. Y a veces son por áreas que no han sido liberadas. Y es porque aún hay ataduras. Y podemos decir, pero si yo voy a la iglesia, pero ir a la iglesia no garantiza que se esté libre en Cristo. Que hayan almas dentro de una iglesia no significa que estén todas convertidas. Ahora analicémonos usted y mi persona. Si nos congregamos ciertamente, ¿cómo está nuestra condición? ¿Realmente hay libertad de toda esclavitud, de todo aquello que muchas veces ata? ¿O aún dentro de la iglesia hay ataduras fuertes? ¿Qué es lo que acontece en nuestras vidas? Justamente esto, que no nos prestamos atención. ¿Sabe que lo que nosotros hacemos muchas veces como hijos de Dios es reprender las tinieblas? Sin darnos cuenta primero qué es lo que hay en nosotros, qué es lo que nosotros permitimos, qué es lo que nosotros portamos, qué es lo que nosotros estamos decidiendo. Y no tenemos autoridad de Cristo si nosotros no nos estamos negando a nosotros mismos y estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y muchas veces nos encontramos echándole la culpa al enemigo, al del frente, al del costado. Pero ¿y nosotros? Y nosotros, siendo Dios la causa de todas las cosas y escudriñando la palabra de Dios, vemos claramente que cuando hay anatema, cuando hay pecado, cuando hay algo dentro del corazón que se está permitiendo, cuando hay contaminación, Dios no puede pelear nuestras batallas. No puede haber cobertura de un Dios santo, de un Dios sublime, de un Dios majestuoso, cuando hay pecado, contaminación, orgullo, necedad, insensatez, enojo. Porque sí, vamos a la iglesia y nos congregamos, pero ¿cuántas veces nos enojamos? ¿Cuántas veces hay falta de fe? ¿Cuántas veces más la negatividad que la fe en Cristo?
¿Cuántas veces es más lo que caminamos con nuestra fuerza que en la voluntad de Dios? Por eso comenzaba hablando de Pablo, un hombre que para poder decir ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es porque realmente por medio de las Escrituras vemos un hombre que se ha negado a sí mismo y que en él llevaba las marcas de Cristo. Y él mismo estaba instruyendo a un joven pastor, a Timoteo. Y esta es la misma palabra que hoy llega a nuestras vidas. Porque a veces prestamos más atención a los de afuera. Muchas veces ocupamos más el ver los enemigos externos y no vernos a nosotros mismos. Eso es lo que nos acontece. Perdemos tiempo pensando en no, aquel tal, aquella, aquel, sí, todos enemigos. Y las mismas tinieblas también, y lucha allá, y lucha allá. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué hay en nosotros, hermano? Y esto es de cada día. Por eso el Señor Jesucristo claramente dejó escrito en la palabra: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Cada día es tomar la cruz. Cada día es negarnos nosotros mismos. Cada día es someter la obra carnal. Porque no se trata de que por ir a la iglesia no va a haber más lucha. No, no se trata que por un ayuno o por oraciones que se hagan ya es suficiente, no. Se trata de que cada día tenemos que hacer morir la obra carnal. Es una lucha de todos los días. Es de continuo. Y eso es lo que nos acontece. No nos prestamos atención a nosotros mismos. Estamos más expectantes de lo que está en nuestro entorno, de los peligros externos, de lo que pueda llegar a suceder, orando, pidiendo a Dios cobertura, protección de cosas que a futuro puedan llegar a pasar, o de cosas que están aconteciendo en este tiempo. Y no digo que esté mal orar por aquello, pero primero tenemos que vernos a nosotros mismos y pedirle a Dios: ayúdame a tener cuidado de mí, ayúdame, Espíritu Santo, a hacer morir la obra carnal, ayúdame, porque tu palabra dice claramente que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y tú lo conoces, engañoso es el corazón. Y es algo impresionante cuando uno puede profundizar en el versículo de Jeremías 17, versículo 9, cuando la Biblia nos habla de que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Uno puede entender y lograr comprender de que una persona puede estar fingiendo estar bien en un lugar donde no lo está. Una persona puede fingir que le cae bien a alguien, pero en realidad no sentirlo. ¿Le ha pasado a usted? Es una lucha continua. Es de todos los días, en cada minuto, en cada momento. ¿Para qué? Para que si actuamos mal, pedirle ayuda al Señor Jesucristo automáticamente. Hay cosas que no se tienen que dejar pasar. Hay pensamientos, hay emociones, sentimientos que no tenemos que dejar pasar. Que es necesario orar, que es necesario clamar. Quizás no puede doblar rodilla porque está en el trabajo, está comprando, algo pasó. Pero sí en la mente, ahí continuamente: Señor Jesucristo, tú este pensamiento, ayúdame, para que no nos turbemos ni nos confundamos. Pero ese es el problema. No oramos. No oramos y permitimos muchas veces que todo aquello quede. Y muchas veces hay hipocresía.
Es algo impresionante cuando nos prestamos atención. Cuando uno puede lograr entender que si la Biblia dice que engañoso es el corazón, profundizar en esas palabras y ver por medio de la Escritura lo que ha acontecido a hombres y mujeres que sintiendo una cosa han hecho otra, pero Dios lo conoce todo. Y esa es la situación, que nosotros nos descuidamos. Cuando uno puede lograr ver como un ejemplo la vida de Sansón. ¿Sabe que el mayor enemigo de Sansón, el juez que Dios levantó para salvar a su pueblo, el mayor enemigo de Sansón no fueron los filisteos, fue él mismo? La lujuria que estaba arraigado en él. Él mismo se destruyó y no pudo darse cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. David le aconteció algo muy parecido. Un hombre de Dios, un hombre de oración y de clamor, se descuidó. Cuando usted lee el libro de 2 de Samuel 11, podemos darnos cuenta que David dejó de ir a la guerra. Debiendo estar él en la batalla, él se quedó durmiendo. ¿Y saben qué pasa en esos descuidos? El no prestarnos atención a nosotros mismos puede ser la consecuencia de muchísimas cosas, así como le pasó a David. ¿Por qué? Cuando vemos que David cayó no solo en adulterio, sino que también asesinó a Urías. ¿Saben qué es lo que pasa cuando una persona se descuida, cuando no nos prestamos atención a nosotros mismos? Los sensores de pecado se levantan. Por eso es la lucha continua con la carne, la ley de los miembros se despierta. Y si no hay oración, si no se está velando, ¿saben qué pasa? Todo lo que la oración hace es poder dormir la carne. Pero si no hay clamor, si no velamos por nosotros mismos, si no nos prestamos atención, hay un peligro muy grande. Y es que se pierde la sensibilidad del espíritu y se comienzan a satisfacer los deseos de la carne. Y ahí es donde nos damos cuenta que si el mayor enemigo somos nosotros mismos, ¿saben lo que pasa? Hay una naturaleza vieja que está sometida cuando hay oración, ayuno, obediencia. Pero si hay descuido, todo aquello resurge nuevamente. Y por eso hay actitudes que como hijos de Dios dentro de la iglesia todavía hay. Actitudes de la vieja naturaleza, porque no nos hemos prestado atención a nosotros mismos. Por eso hay una herramienta muy grande para poder prestarnos atención, y es escuchar lo que nosotros mismos hablamos. Porque la mejor manera de conocerle el corazón a alguien y a nosotros mismos es por lo que hablamos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos declarando? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros prestamos atención a nuestro entorno, muchas veces, a qué habla, qué hace, los gestos, veamos nosotros mismos qué estamos cargando, qué estamos portando. Para ver realmente lo que tenemos que pedir en oración a Dios, que nos ayude a sacar el orgullo, la soberbia que muchas veces resurge, porque quizás está sometida ahí 1 semana y media quizás, pero 2 meses vuelve a resurgir. La amargura que hace que la gracia de Dios se aparte. ¿Sabe qué pasa? Que situaciones pequeñas
pueden hacer que se genere una emoción, un sentimiento por meses. Una pequeña situación que pasa quizá en un ratito puede en una persona generar amargura, tristeza, enojo, ira. Lo que se vio, lo que se escuchó y entró en el corazón y quedó arraigado puede durar meses si no nos prestamos atención a nosotros mismos. Y es una realidad. Es una realidad. Tenemos que vernos qué hacemos de continuo. Por eso la base bíblica es poder conocer lo que nosotros hay. Por eso lo que Pablo le hablaba a Timoteo. No es tanto lo que está afuera. No es tanto el que te rodea. No es tanto aquel que no te quiere. Es que vos mismo, en resignaciones, en amarguras, no te destruyas. A veces no es tanto aquella persona que quizá uno no le cae bien. No. A veces nos importa más los de afuera. Pero ¿y nosotros? Es que nosotros no nos autodestruyamos. Eso es la realidad. Es que nosotros mismos no nos lastimemos. A veces estamos tan enfocados con los de al lado, los del frente, los del costado. Y no nos damos cuenta realmente lo que aún estamos cargando. No sé si le ha pasado, si le pasa. ¿Y saben qué es lo peor? Que conociendo que Dios es el único que nos puede sanar, no le tomamos en cuenta. Y esa es otra realidad. No estamos prestando atención. No nos estamos prestando atención. Y para que realmente podamos vencer, tenemos que mantenernos de rodillas orando. Para que realmente no resurja de nosotros la vieja naturaleza. Para que realmente de nosotros mismos no hayan pensamientos, emociones, sentimientos que puedan generar por meses ataduras fuertes. Tenemos que doblar rodillas y orar y clamar. ¿Saben quién es nuestro mayor ejemplo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que postrado de rodilla, dice la Biblia, con amargura de alma, clamó al Padre. Nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesucristo, quien clamó y dijo: mi alma está muy triste, angustiado en gran manera. Y Él clamó al Padre: si es posible, Padre, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y no oró una sola vez, oró 3 veces. 3 veces oró al Padre. 3 veces volvió a hacer la misma oración. Se levantó la primera vez y volvió a hacer la misma oración. Se levantó la segunda vez y luego volvió a orar lo mismo. No sea como yo quiero, sino como tú. Y a veces hay luchas tan fuertes internas que aparentamos y caemos en hipocresía. No, que los demás no se enteren. No importa eso, porque Dios ya lo sabe. A veces estamos lidiando, no, que los demás no se enteren. Y ahí podemos darnos cuenta que engañoso es el corazón y perverso. Que los demás no sepan cómo me encuentro. Que los demás, y Dios, que lo está viendo todo. Y así estamos muchas veces.
Hay luchas grandes con nosotros mismos. Prestémonos atención hoy, en este momento ahora, nosotros, ¿qué hay? ¿Qué hay en nosotros mismos? Para que realmente podamos orar al Padre de continuo. A veces hay deseos fuertes en el corazón, a veces hay luchas fuertes, que no basta con una oración del momento. A veces es necesario orar en el día varias veces. A veces es necesario hasta ayuno, ministración. Porque una sola emoción que se deje pasar, que pueda estar llenando de tinieblas el corazón, puede hacer que una persona no solo caiga, sino que quede a mitad de camino y pierda la salvación. Y no estamos en tiempos de descuidar la salvación. No es tiempo de andar viendo solamente el exterior, sino primero a nosotros. Porque para que haya protección y cobertura de Dios en nuestras vidas, ¿qué tiene que haber? Obediencia y un corazón limpio. ¿Quién habitará en el monte santo?, dice la palabra de Dios. ¿Quién habitará en el monte santo? Limpio de manos y corazón puro. El que habla verdad, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Quién habitará? ¿Quién alcanzará la salvación? El que anda en integridad y hace justicia. Y eso no es de solo un día, es de cada día, pueblo de Dios. Es de cada día. Y si hay almas que están escuchando en esta hora, que aún no se congregan de continuo, ¿cuántas veces se ha querido cambiar con nuestras propias fuerzas? Con Cristo, sin Cristo, hemos querido cambiar con nuestras propias fuerzas y no se puede. No se puede. O quizás sí, lo puede hacer un día solamente, 2, cuanto mucho una semana. Pero luego vienen las recaídas, que son peores que la primer condición. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder cambiar. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo se va a desarraigar todo aquello. Pero eso se determina con una decisión. Continuamente va a ser así. Cada día, a cada minuto, a cada hora, usted y mi persona estamos decidiendo qué permitimos, qué no permitimos, qué aceptamos y qué negamos. Que el Espíritu Santo en esta hora nos ayude para poder comprender realmente la palabra de Dios y ver cómo Dios nos amonesta en esta hora. ¿Qué hay aún? ¿O qué es lo que pueda estar en el corazón, en el alma aún, que se está autodestruyendo la persona misma? Estas palabras, cuando llega a mi vida, esta palabra nos tiene que hacer reaccionar, hermanos. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí? Tiene que haber temor de Dios para correr a los pies de Cristo. Porque no solo implica nuestra vida. Nuestras decisiones no son por nosotros solamente. Porque si hay jefes de hogares, madre, padre, abuelo, un hogar, abuela, madres que son jefas de hogar, jovencitas que tienen sus responsabilidades, jóvenes. Cada decisión puede ser para bien o puede traer consecuencias grandes. Por eso, qué mejor que correr a los pies de Cristo en esta hora. Qué mejor que
que en esta hora el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, nos redarguya de pecado, nos convenza de pecado. Decir sí, no es tanto el enemigo que está allí fuera, ni siquiera es tanto las tinieblas, porque si realmente hay perseverancia, constancia, temor de Dios, la Biblia dice claramente, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay una promesa de Dios, no temas porque yo estoy contigo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hay promesas de Dios grandes. No perdamos el tiempo en ver tanto el enemigo externo. Primero veamos nosotros. Si nosotros nos ponemos a cuentas con Dios, si nosotros estamos bien con el Padre, si nosotros nos ponemos todo el tiempo, nos discernimos, nos ponemos una balanza, nos prestamos atención, Dios puede obrar en nuestras vidas. Dios nos promete protección y cobertura. Y Él es la causa de todo. Algo que Él permita, de seguro que nos va a edificar. Pero que en esta noche podamos realmente darnos cuenta de que el mayor enemigo es esta carne. Somos nosotros mismos. Y por eso la Biblia dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y usted puede darse cuenta que solamente un enojo destruye. La ira carcome. David experimentó tantas cosas por el pecado. Uno lo puede leer en los Salmos. Tan solo una situación basta para arruinar quizá una vida. Venía orando por ciertas cosas y algo que se permitió, algo que se concibió en el corazón, lo puede arruinar todo. Lo puede arruinar todo. El no prestarnos atención a nosotros mismos. La ira, el enojo, el engaño, la mentira. Lo podemos leer en las obras de la carne. Moisés fue el hombre más manso. Y uno cuando lee la Biblia que Dios le envía a hablarle a la roca, Él le golpea 2 veces. Le golpea. Se enojó con el pueblo. El libro de los Salmos dice que el pueblo hizo irritar su espíritu. Aquello hizo que él no pudiera entrar a la tierra prometida. El hombre más manso que queda para nosotros, pueblo de Dios. ¿Qué es lo que queda para nosotros? Que esta palabra sea sembrada en buena tierra para que cada día nos prestemos atención. Y no solo eso, sino que oremos al Padre. Oremos. Quizá usted ha querido cambiar con sus propias fuerzas, pero no se puede. No se puede. Cuando realmente se produce en nosotros esa sanidad, esa liberación en Cristo y de continuo limpieza en nuestra vida espiritual, logramos el poder estar atento, hermano. Por eso pensemos que aún salen de nuestros labios, qué es lo que estamos portando, qué es lo que estamos impartiendo para ponernos a cuentas con Cristo. Y para que antes de ver la paja del ojo ajeno, nos consideremos a nosotros mismos, porque la Biblia
de continuo nos envía primero nuestro Padre Celestial a vernos a nosotros mismos. La maldad del corazón puede llegar a ser tanta que comienza a contaminar el entorno y se puede arruinar el propósito de Dios para con nuestras vidas. Por eso el enemigo, dice la Biblia, que él se enalteció en su corazón, y no hay peor cosa que el orgullo en nuestras vidas, que impide que podamos prestar atención a lo que Dios nos habla.